Hemos hablado ya de electricidad, educación, seguridad, producción de petróleo y de combustibles, y el futuro de las telecomunicaciones también lo abordamos el pasado día viernes. Hoy, en esta nuestra segunda semana, vamos a hablar de planes para recuperar el acceso al agua en el país. Que usted abra su grifo hoy y tenga hoy y mañana y pasado y siempre el agua, que sea constante, pero que sea potable también. Es decir, cantidad y calidad. Le hemos pedido a todos nuestros invitados soluciones, ideas concretas, y estos papeles de trabajo, como hemos llamado, los vamos a agrupar al final de estas 2 semanas y tendremos allí 10 elementos pues, para la discusión del país. Nuestros invitados el día de hoy son José María de Viana, es ingeniero civil, fue presidente de Hidrocapital, de Movilnet, es profesor universitario. Ingeniero de Viana, gusto saludarle. ¿Cómo está usted? Un gusto, Román. Y Gracias. tenemos vía remota a José Norberto Bauzón, experto en servicios públicos, quien fue vicepresidente de operación y mantenimiento de Hidrocapital. ¿Cómo está, José Norberto? ¿Cómo me le va? A ver. Muy bien, buenos días. Ahí lo Gracias tenemos. por la invitación, Román. Gracias Saludos a ambos por acompañarnos. A ver, en el agua se ha pensado, ingeniero de Viana, y se ha pensado mucho. Muchos son los expertos en el país que conocen de la materia. El diagnóstico creo que la inmensa mayoría lo tiene claro, e incluso me atrevo a pensar que las soluciones también las tienen claras ustedes, los expertos. Pero le pido por favor que las refresquemos. ¿Cuáles serían esas principales propuestas en materia de agua en lo inmediato, en el mediano y en el largo plazo, ingeniero? Bueno, Román, lo más importante es que cuenta Venezuela con una infraestructura realmente extraordinaria. Uh-huh. En muchos países el servicio de agua tiene problemas porque la infraestructura no existe. Uh-huh. En nuestro país la planificación hidráulica permitió que tuviéramos en anticipación del futuro fuentes importantes. Las fuentes en su mayoría están en sitios de muy buena calidad y los sistemas son muy robustos. Tenemos un periodo de muchos años de mala operación, de la reparación de las averías, Uh-huh. de mal mantenimiento, y entonces tenemos unas condiciones realmente difíciles para la mayoría de los venezolanos, ¿verdad? Con notables excepciones, posiblemente en San Cristóbal y Mérida. En el resto del país las condiciones del servicio de agua son muy malas. Entonces el diagnóstico es, hay un problema severo. La solución es principalmente institucional, porque mucha gente se pierde en el tema de qué es lo que hay que construir y dónde. Pero el problema fundamental es que la institucionalidad, si las empresas que manejaban ese servicio se han deteriorado en el tiempo, hay que reconstruirlas. Y hay como una ruta muy clara de qué cosas hay que reparar primero, y especialmente todos los sistemas de transporte desde las fuentes a las ciudades es donde tenemos el problema más severo. En general podríamos decir que en la mayoría de los acueductos se produce la mitad del agua que tenemos capacidad de producir, Uh-huh. que el agua no tiene condiciones de calidad porque las plantas de tratamiento funcionan de muy mala manera y la producción de reactivos químicos nacional se ha deteriorado también. Pero el diagnóstico, como tú bien lo dijiste, está más o menos claro y los expertos estamos de acuerdo en cuál es la ruta de construcción. Alrededor entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, 3 años de tareas para llegar a tener un servicio confiable en todas las grandes ciudades del país. Me llama la atención que hablara de Táchira y de Mérida como excepciones. Le pregunto por qué, ¿qué podríamos aprender de esos estados? ¿Tiene que ver por sus características? A lo mejor porque es por gravedad y no por bombeo. ¿Por qué? Mira, la información que tenemos viene del Observatorio de Servicios Públicos, Sí. que es una encuesta periódica, Sí, telefónica. Y efectivamente en ambos casos el servicio es fundamentalmente por gravedad, pero sin duda alguna hay una calidad institucional que está funcionando. Yo quiero destacar siempre que lo técnico no priva sobre lo humano. Cuando hay un grupo técnico comprometido con dar un buen servicio, eso hace milagros. Entonces efectivamente yo pienso que ahí, además de que las condiciones del acueducto son por gravedad, también debe haber un equipo humano seguramente haciendo las cosas bien, porque al final los que trabajan en servicios públicos, Román, les interesa mucho que la gente los aprecie. Pues. Claro, entonces aquellos que están motivados, yo pienso que no conozco a las personas que trabajan en esos acueductos, pero sin duda alguna, la otra cosa que es importante es que los acueductos son regionales. Usted puede tener ese milagro que en medio de muchos problemas tenga un sitio del país donde el servicio funciona muy bien. Sí.
Es la voz del ingeniero José María de Viana. Tenemos vía remota a José Norberto Ausón, también experto en servicios públicos, quien fue vicepresidente de Operación y Mantenimiento de Hidrocapital. José Norberto, ¿coincide con José María de Viana? ¿Quiere agregar algo a esta primera aproximación al tema del agua? Sí, no, coincidimos. Hay unas cosas fundamentales en esto, es que abandonamos el buen manejo de este tipo de empresas públicas en red, porque una cosa fundamental para manejar cualquier empresa es que tú midas, que tengas medición de lo que estás entregando en cuantía y en calidad. Claro. Y nosotros, pues, en estos últimos años hemos abandonado los sistemas de medición. Prácticamente lo que sabemos, lo sabemos por las consecuencias. No se puede tener un buen diagnóstico de los acueductos realmente porque no hay acceso a esas instalaciones, pero nosotros seguimos a través de varios observatorios la calidad de los servicios, lo que dice José María. Efectivamente, en los últimos años el seguimiento ha sido, vamos a decir, constante en cuanto a la calidad regional del servicio. Por ejemplo, siempre Falcón y Zulia han estado en los últimos lugares como peores servicios, seguido por Lara, seguido por Nueva Esparta. Ahora se ha incorporado también el Estado Bolívar, y Caracas, que está siempre más o menos a mitad de la tabla. Pero Mm. la calidad del servicio lamentablemente ha sido algo constante. La mala calidad se salva un poco estos estados andinos, pero la realidad es que ninguno a nivel nacional tiene un estándar del cual podamos estar, digamos, orgullosos, ni desde el punto de vista de la calidad, ni desde el punto de la... Hay unas cuestiones en los acueductos que tú tienes que respetar para que tengas un buen servicio. Una de ellas es la continuidad. Si no tienes continuidad en la entrega del servicio, pues el servicio siempre será malo, Claro. porque, bueno, no hay manera de que tú entregues algo digamos, potable si tú no tienes un servicio constante. Claro, son dos características indispensables, continuidad y luego calidad, efectivamente. Es la voz del ingeniero José Norberto Ausón, José María de Viana con nosotros. A ver, aún teniendo los acueductos regionales que tenemos, que se hayan centralizado las decisiones, el manejo nos hizo daño, ingeniero. Bueno, y en eso somos comunes al problema del servicio eléctrico. Hay una idea centralista de control que hace que se reste la capacidad regional de hacer las cosas mejor. Entonces, efectivamente, el hecho de concentrar en Hidroven gran parte de las decisiones fue un error cierto, porque le restaron autonomía a los acueductos. Fíjate, una cosa importante es que los servicios públicos funcionan como un condominio. Entonces, en un país tan diverso como el nuestro, tú podrías tener situaciones realmente diferentes, porque en el proceso de regionalización que nosotros desarrollamos en el país, generamos bien importantes diferencias de una zona a otra, porque había zonas con mayor capacidad empresarial, con mayor ímpetu, con mayor empuje de la fuerza. Entonces, efectivamente, el tema de centralización es un primer problema. El segundo es toda la mentalidad rentista que en algún momento dijo: Venezuela es tan rico que nadie tiene que pagar los servicios, y entonces algo fundamental de un servicio es que funciona como un condominio. Entonces, la principal indicación de la poca salud de nuestros acueductos es la poca capacidad de recaudar. Es decir, cuando un servicio funciona muy bien, las personas de forma generosa y yo diría que alegre están dispuestas a pagar el servicio, porque entienden que para tener buena calidad de vida lo más importante es tener servicios que funcionen. Usted puede vivir en la casa más preciosa de Caracas, pero si usted no tiene agua en su casa, usted tiene calidad de vida mala. Entonces, la experiencia también nos dice que en la medida en que usted hace un buen servicio, la gente tiene mejor disposición al pago. El principal indicador de la mala salud de los acueductos de Venezuela es la poca capacidad de recaudación, porque cuando un servicio tan vital usted lo presta adecuadamente, usted llega a tener niveles de recaudación importantes. Solamente como memoria, en algún momento llegamos a recaudar en la Gran Caracas cerca de $400 millones al año, que era la forma como las personas
retribuían un servicio de calidad. Entonces usted tenía capacidad para hacer inversiones, para remunerar bien a sus equipos, para tenerlos bien dotados. Era todo un circuito. Entonces yo diría que el otro elemento importante en la destrucción de nuestros servicios fue la mentalidad rentista. Es decir, que hizo que las empresas dependieran más del gobierno central que de sus clientes. Pues entonces, si usted está dependiente de que su cliente esté contento, la dinámica es totalmente distinta, ¿no? Ahora, yo estoy seguro hoy, ingeniero de Viana, que la gente estaría dispuesta a pagar más por un mejor servicio de agua, porque puede efectivamente abrir el grifo y no importa la hora, no importa el día, llegue agua y llegue de calidad. Pero ¿cómo con un ingreso como el que hay hoy, no? Pero Qué fíjate complejo, que qué difícil. yo siempre hago los ejemplos que nos ayudan a entender. Sí. Está pasando en Venezuela una revolución en el tema del acceso al Internet. Sí. El Internet está creciendo muy rápidamente, de muy buena calidad, montado sobre la tecnología de fibra pasiva. Uh-huh. Y en las zonas más humildes de Venezuela, que es donde está creciendo más rápido, además porque hay mayores facilidades de crecer a través de la red del servicio eléctrico que es sobre CanTV, las personas están pagando $42 en promedio mensual, viviendas muy humildes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, es verdad, hay un problema de ingreso, pero dos cosas. Las personas ponen lo primero que nada. Quizás el servicio más fundamental es el agua. Sí, sí. Y la otra cosa que yo quería decir, que precisamente cuando funciona el condominio tiene personas humildes y tiene personas que no son tan humildes. Entonces, en un sistema de contribución en las ciudades latinoamericanas, todos no pagan el mismo precio. Claro. Eso quiere decir que la mejor manera de que una persona humilde en un barrio muy pobre de Caracas, nadie es tan pobre que algo no puede pagar. Es una experiencia interesante. La otra cosa es, si usted está en el condominio, usted no paga el precio medio. Colombia es un buen ejemplo. Colombia es un buen ejemplo. Colombia, de cómo quienes tienen mayor poder adquisitivo, sí, de alguna manera subvencionan sí, a los más humildes. Así es. Sí. Pero podríamos decir que eso es verdad en todas las ciudades latinoamericanas. Es decir, en Santiago de Chile, las personas pagan no solamente el agua potable, sino tratan el 100% de las aguas servidas. Entonces, la factura es realmente importante. Claro. Bueno, en ese sistema de contribución ciudadana en un gran condominio, el sistema es muy eficiente, porque los grandes números funcionan. Para que entendamos un poco, en el caso de Caracas hay 700,000 familias, más o menos. Y además hay un pareto muy importante, porque los condominios pagan como un solo suscriptor. Eso hace que efectivamente en forma creciente la gente está en mejor disposición de pagar. No todos pagan igual. Los suscriptores comerciales e industriales son grandes aportes. Claro. Al final termina ocurriendo que la mejor manera de superar la pobreza es que tengamos servicios públicos de calidad. Claro, es la voz del ingeniero José María de Viana. José Norberto Bauzón, le tenemos vía remota. Al final, decía yo que no quería afincarme o apalancarme tanto en el tema diagnóstico, pero hay una realidad, ingeniero Bauzón, y es que en alguna medida se han venido privatizando los servicios en el país. Cuando usted no tiene el servicio eléctrico confiable, usted recurre en la medida de sus posibilidades, de su economía, a un generador. Cuando usted no se siente seguro, usted también, dependiendo del bolsillo, pues instala una reja en su casa, o instala una cámara, o instala una alarma, lo mismo que en su vehículo. Lo mismo pasa con el agua. Hoy de pronto alguien tiene un tanque o perfora un pozo para el condominio o tiene que comprar una cisterna. De alguna manera se han privatizado los servicios. Sí, efectivamente. Bueno, el hambre avispa, ¿no? Cuando no tienes ninguna otra manera de resolverlo, pues busca salida. Fíjate que Venezuela tiene una particularidad, que los más pobres y muchos sectores clase media que no reciben el servicio pagan una tarifa que es más o menos 10 veces la tarifa promedio de América Latina. Es decir, cuando tú compras un camión cisterna, Mm. tú pagas 10 veces el valor promedio de las tarifas de las clases medias de América Latina. Entonces, quiere decir que la ruta no es esta, ¿no? La ruta es otra. ¿La ruta cuál es? Bueno, la ruta es que tú fortalezcas estos acueductos
de manera que puedas distribuir equitativamente no solamente el agua, sino el costo del agua, que es lo que estamos hablando. En Venezuela tenemos unas tarifas cruzadas igualmente, que funcionaron perfectamente mientras teníamos unos servicios que eran de mediana calidad Ujú, y se apalancaron sobre eso para ir mejorando. Pero el asunto, Román, es que en estos momentos nadie cree en la calidad del servicio que le está llegando y entonces cuando tú le hablas de tarifa, bueno, inmediatamente te dicen que no es momento de hablar de tarifa. Claro, es una cosa que tenemos que ir mejorando paulatinamente, pero no hay manera de hacerlo si la gente que trabaja en esas empresas no tiene los conocimientos suficientes, si no tiene las herramientas y si además no tiene en estos momentos, consideramos nosotros que es casi inviable manejar los acueductos en Venezuela si tú no tienes apoyo de expertos, empresas que manejen el servicio en otros países. No estoy diciendo en Europa o en forma, digamos, de los mejores del mundo, ujú, sino los que nos rodean, que tienen empresas que funcionan adecuadamente, que manejan sus acueductos en una forma sencilla, vamos a decir, económica, pero además sirven como debe ser a la población. Tenemos que apalancarnos en esas empresas que saben hacer las cosas, que además están dispuestas a ir a Venezuela a ayudarnos a mejorar el servicio, porque con el personal que tenemos en estos momentos es misión imposible salir de esa calidad que tenemos. Es decir, no hay manera de entender que un país que tenga acueductos del tamaño como el acueducto de Caracas o Hidrocapital, que maneja más de 5 millones de usuarios, de, sí, de usuarios, ujú. y por otro lado tenga más de 2.000 sistemas rurales fuera de servicio. O sea, lo que te quiero decir con esto es que esto es una cosa transversal que ocurre porque no hay capacidad para manejar los acueductos, no se entienden cómo funcionan los acueductos verdaderamente y esto para mejorarlo hay que hacer un gran esfuerzo. Además, tenemos también claro que muchas de estas cosas con un diagnóstico certero, Sí, se pueden resolver rápidamente y sí. luego rápidamente cuestión de meses, pero hay que comenzar por ese diagnóstico y además juntándose con gente que venga a ayudarnos a resolver el problema, no hacer negocio, que estén claros de que el negocio viene, pero primero tenemos que salir de este, digamos, este bache que tenemos tan horrible, donde el 80% de la gente dice que el servicio es malo y bueno, salir de allí significa que tenemos que tener unas empresas fuertes que en el tiempo puedan hacer grandes inversiones, pero además que con poco obtengan mucho. Sí, ex Coser Norberto Bauzón, experto en servicios públicos, nos acompaña en el estudio el ingeniero José María Viana. Ingeniero, a mí no me gusta mucho preguntar si la gente es optimista o no, bueno, eso es muy subjetivo, pero cuando yo le escucho a usted hablar de una inversión de 1.500 a 2.000 millones de dólares, que no parece una fortuna para un país petrolero, no debería serlo. Cuando le escucho a usted decir que en unos 3 años podríamos tener la garantía de que yo abra mi grifo y de allí salga agua y agua de calidad. Caramba, yo sí me siento optimista, pero del optimismo a una mejor realidad que tenemos, ¿de qué depende? Bueno, fundamentalmente hay necesidad que haya una voluntad política de hacer las cosas de otra manera. Después de tantos años con resultados difíciles, yo siempre comento que en el mundo político revisan más encuestas que nosotros. Es decir, ellos saben mejor que nosotros la molestia, la amargura, la tristeza que esto está generando. Y también yo siempre comento con una experiencia personal importante la capacidad que tiene un servicio público de transformar esa situación. Es decir, nosotros hemos estado en el pasado, Caracas era un buen ejemplo, Caracas se pensaba en algún momento inclusive que no tenía solución. Al principio del gobierno del presidente Lucinchi hubo una comisión dedicada a ver cómo nos mudaban a Caracas para cerca del Orinoco, porque el problema del agua no tenía solución y nosotros enseñamos que sí tiene solución. Pero nos tocó trabajar también en Margarita o en Maracaibo en nuestra época y entonces nosotros conocemos la magia de que haciendo las cosas bien usted cambie la vida de millones de personas. Siempre en la esperanza está que alguno de esos señores que tienen poder político, que revisando las encuestas vea que ese problema hay que resolverlo, simplemente se inicia un proceso que siempre comienza por decir, mire, nos equivocamos, lo hicimos mal,
vamos a buscar un camino para hacerlo mejor. Ujú. En el caso del agua tiene una gran ventaja además, porque tú no tienes que hacer todo el país al mismo tiempo. Si quieres, comenzamos por Maracaibo, que está sencillito. En Maracaibo tiene un servicio terrible, comentaba Norberto. Y mire, ese acueducto es el único en que hay una infraestructura nueva, maravillosa, construida, un nuevo embalse conectado a la ciudad y de servicios terribles. Nosotros, en el caso de Maracaibo, que lo hemos analizado con mucho detalle, usted podría tener cambios significativos en el tiempo. Eh, Todos los días hacemos votos de que esos señores que revisan las encuestas y que tienen motivación política. Política significa que entienden que el sentir de la gente es importante, Claro. que puedan hacer clic con el hecho de que la forma más directa de que las personas tengan una disposición a mejorar su visión del futuro, Ujú. una mejor disposición a aplaudir el futuro con entusiasmo, una mejor disposición a tener calidad de vida, es a través de los servicios públicos. Yo diría que en el caso del agua es un caso significativamente importante, además porque, lo dijo Norberto, tenemos 10 años revisando sistema por sistema con mucho detalle y casi podríamos decir que escoja usted dónde quiere comenzar. Caracas es un buen ejemplo, pero sin embargo en Caracas las inversiones son importantes. Pero mire, la bendición de Caracas es que te podría duplicar el servicio de agua en 18 meses y eso es un milagro, ¿no? Es un milagro que la... Y el himno nacional de Venezuela dice, sigan el ejemplo que Caracas dio. Entonces para nosotros siempre Caracas es emblemática porque hay posibilidades de hacer un cambio importante. Norberto dijo una cosa importante, el proceso de formación de la gente es más importante que reparar los motores y las bombas. Y nosotros hemos tenido una experiencia en formación de una nueva generación de muchachos, por cierto, que hay que decirlo, que no se quieren ir, que están dedicados a este país, que están comprometidos. Tuvimos unos cursos en el IESA de formación de estos muchachos y tuvimos la experiencia de enviarlos a 8 ciudades distintas de América Latina. Estuvieron cerca de 30 jóvenes nuestros aprendiendo cómo se hacen las cosas bien. Y no hay que ir a Alemania para saber cómo se manejan los acueductos bien. Tan cerca como en Cúcuta o en Medellín o en Brasilia, usted tiene ejemplos muy buenos. Entonces, en el proceso de formación, que es importante, de formación tanto de los técnicos como de los obreros, hay que volver a aprender a hacer los oficios de reparación del acueducto en forma eficiente. Mire, en los acueductos que conocimos durante ese periodo, las, las ciudades avanzaron en tecnología, en conocimiento, en recursos, tienen nuevos equipos. Y los muchachos nuestros que estuvieron visitando ellos estuvieron en un gran suceso. Pues, lo que quiere decir que hay un proceso de formación de la gente, pero lo más importante es tener fe en que es posible, tener fe en que es de las acciones más importantes desde el punto de vista de los efectos públicos y no quiero dejar en menos importancia el tema de salud pública. Claro. El agua potable es el principal pilar de la salud pública de un país y en el caso de Venezuela, los que somos ingenieros sanitarios llegamos a este oficio no por los ingenieros, sino por los médicos. Ingeniero José Norberto Ausón, ¿algo que agregar ya para cerrar? Ingeniero. Bueno, mira Ah, que ahí está. nosotros estamos hablando en este momento sobre este tema y probablemente en muchísimos llenaderos de camiones cisternas en Venezuela hay miles de madres tratando de acceder a un pipote de agua porque no le llega una gota de agua a su casa. Y este tema, para los que hemos trabajado en la administración pública, Ujú. bueno, pues nos duele mucho. Esto ha sido un tema recurrente por años, por más de 20 años, que cada vez la gente más pobre tenga más dificultad para acceder al servicio de agua. Yo creo que hay que entender que estas inversiones que se han hecho en Venezuela, que no han llegado a nada, sobre todo en los sitios más neurálgicos, como es el caso de Caracas, o el Tuicuato, o el caso de Falcón, con el Bolivariano, o el caso de Margarita, con Chacopata, todas esas cosas eh, eran para que la gente no fuera a los llenaderos a suplicar que le dieran un poquito de agua y para que la gente pudiera tener agua en su casa. Entonces, quiere decir que
esta forma de fallar, de alguna manera hay que evaluarla y entender que por ahí no es la cosa, que tenemos que manejar los acueductos como unas empresas que son para beneficiar a la gente, Claro. que además son empresas públicas que impactan a millones de ciudadanos. El presidente de una empresa de este tipo tiene la responsabilidad de cuidar la salud de millones de habitantes. Entonces no es una cosa de juego que cualquiera las pueda manejar, que además que cualquiera puede digamos, evaluar la transparencia de esas empresas, que es una cosa fundamental para que funcionen adecuadamente. Y bueno, y por último, que tenemos un problema muy grave en Venezuela, que le hemos dado durísimo al ambiente también, porque toda esa falta de medición que ahora existe en nuestros acueductos, que no hay ni macromedidores, Ujú. ni hay medidores en las casas, ni medidores en las industrias, en ningún lado, pues eso es un impacto al ambiente que no es de gratis. Estamos botando una gran cantidad de agua que debería estar en los grifos de la gente, en las Claro. casas de la gente. Sin embargo, esa agua se está botando en algún lado irremediablemente e impactando el ambiente. Bueno, creo que esto es una reflexión que debemos tener sobre lo que está pasando, que no es que esto es una cuestión, digamos, alegórica que estamos discutiendo aquí, sino simplemente es un tema de Sí, primer orden. sí. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo hoy, ¿ah? Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. José Roberto Bauzón es experto en servicios públicos, fue vicepresidente de Operación y Mantenimiento de Hidrocapital y con nosotros en el estudio José María de Viana, ingeniero civil, fue presidente de Hidrocapital, de Movilnet también, profesor universitario. Ingeniero, gracias. Siempre un gusto verle, ¿ah? Un placer. Sobre todo escucharle. Sus reflexiones son siempre tan profundas y tan interesantes, tan aleccionadoras. Es un faro para nuestro país. 8 en punto de la mañana. Pausa. Ya volvemos. Voces habituales. Nuevas experiencias. Comienza un nuevo año y estos son los eventos deportivos más importantes del 2024. Este año viene cargado de grandes emociones. Más allá de las definiciones de la NBA, el comienzo de una nueva temporada de MLB u otra final de la Champions League, hay 3 eventos que se llevarán todos los reflectores, en especial en el fútbol. El calendario deportivo de grandes eventos comienza el 12 de enero con el inicio de la Copa Asiática de Naciones que se disputará en Qatar. Un día después se dará inicio en Costa de Marfil la Copa Africana de Naciones. En el mes de junio hay 2 grandes torneos que por primera vez se van a celebrar en simultáneo. Del 14 de junio al 14 de julio comenzará en Alemania la Eurocopa, en la que Italia, actual monarca del torneo, buscará darles batalla a los favoritos Francia, España, Portugal e Inglaterra. Por su parte, del 20 de junio al 14 de julio las mejores selecciones de América medirán fuerzas en Estados Unidos en la Copa América